todos? Buenos días, ¿cómo les va? Hola. Hola, hola. Hola, Seba, Bernardo, que están saludando ahí por el chat. Hola a todos, en verdad. Ya. Oye, en la clase pasada quedó un tema pendiente sobre las densidades de carga en los conductores, ¿se acuerdan? Resolvamos eso para ya meternos en potencial. Yo no me acuerdo de los datos, así que ustedes me tienen que recordar, pero sí me acuerdo del sistema. Era la parte B, tenía un casquete conductor de radios R1 y R2, ¿verdad? Dijimos que le íbamos a poner un hashtag para diferenciarlo de lo que no es conductor, ¿ok? Y a eso sí me tienen que acordar. La carga que estaba justo en el centro era una carga puntual. ¿Cuánto era? Menos 5Q. ¿Y en el conductor? Ok. Entonces, acuérdense de las premisas que anotamos como puntos y que son tremendamente importantes. Al interior de un conductor el campo es siempre cero. Primera premisa. Segunda, e importante, si es que estuviese cargado el conductor, esas cargas fluyen y se depositan en la superficie. Cualquier superficie que esté disponible para hacerlo. Y tercero, algo que vamos a ver más adelante, pero también lo mencionamos por ahí, constante en un sistema conductor. Entonces, nosotros para resolver este problema vamos a hacer lo siguiente. Volvamos a la superficie de Gauss, en la zona 2. Nosotros habíamos definido 3 zonas de interés la clase pasada. Habíamos dicho zona 1, la interna, 2, el conductor, zona 3, afuera. Entonces volvamos a la superficie de Gauss en la zona número 2. Esto es, fíjate lo que voy a hacer. Nosotros en estricto rigor no pasamos por la superficie de Gauss en la zona 2 porque dijimos, aplicamos, ¿no es cierto?, esa lista de conocimiento que tenemos de los conductores. El campo al interior es cero y lo pusimos de una. Pero ahora la vamos a justificar. ¿De qué manera? Si nosotros nos damos una superficie de Gauss al interior del conductor, aquí, de radio R minúscula, ¿verdad? Y planteamos el teorema de Gauss en esa zona, vamos a obtener lo siguiente. E punto ds igual a carga encerrada partido por epsilon 0. Pero resulta que ya tenemos el conocimiento de que el lado izquierdo de esta ecuación es cero, ¿verdad? Porque estamos diciendo que al interior el campo es cero. Por lo tanto, si esto es cero, debe ser cero en el lado derecho, la carga encerrada. Esto implica que la carga encerrada es cero. Y uno dice, a ver, si yo miro todo lo que está al interior, esta carga 7Q que está aquí en el conductor, todavía no sabemos dónde se depositó. Sí sabemos, tenemos certeza absoluta que al interior, en el espacio vacío dejado por el conductor, tengo una carga puntual de menos 5Q, no tengo una carga cero. Entonces, ¿cómo se debiese repartir la carga del conductor?
para que sumada con esa que sí existe me dé 0. Oye, el silencio es porque estoy esperando la respuesta, no crean que me quede sin micrófono. Repito la pregunta. Aquí yo tengo una carga de menos 5Q y quiero, este es el conductor, quiero que al interior de esta superficie gaussiana roja que estoy pintando, la carga sea 0 para que se justifique este análisis que acabo de hacer acá. Campo 0, carga encerrada 0. Entonces, uno dice, a ver, este casquete conductor tiene dos superficies posibles, la externa, una superficie exterior, y la interna. Me dice acá un estudiante que está presente que tendría que ser 5Q depositado como una densidad superficial. Es decir, aquí voy a poner una cantidad de carga que le estoy pidiendo prestada a la 7Q, ¿verdad? Que su valor sea más 5Q. De tal manera que cuando haga la cuenta con la superficie de Gauss, ¿verdad? Voy a tener 5Q menos 5Q, carga encerrada, 0. Va siguiendo la idea, ¿verdad? Y se satisface que el campo es 0, es nulo en el conductor, ¿verdad? Y las densidades las puedo calcular ahora, porque, ojo, ahora ya sé cuánto tengo en la superficie interna de densidad de carga. Tengo un total de más 5Q. ¿Cuánto tengo afuera entonces? 2Q. Eso implica, ¿verdad? Que afuera tengo más 2Q. Sumados me dan 7. No copien todavía, quiero que me presten atención en esta parte, porque lo van a entender de buenas a primeras. Supón que ahora el sistema físico, el conductor, el metal, está descargado, no tiene carga. En el mismo problema con la carga de menos 5Q central, ¿cuánto sería entonces las densidades interna y externa? Que en el conductor, en vez de tener 7Q, tengo 0, no hay carga. Pero resulta que sigue siendo cierto que el campo al interior tiene que ser 0. Perfecto. Y ahí yo creo que con ese simple ejemplo, adicional a este, hemos logrado establecer una norma que la van a tener que ocupar si es que aparece un ejercicio de esto en el certamen. Es decir, las densidades son tal que la de adentro, en la esfera, tiene que siempre compensar a esta. ¿Ok? Anularla. Si este fuera más 5Q adentro, aquí se va a depositar menos 5Q. ¿Ok? Eso es lo primero. Es más o menos fácil de establecer. La densidad interna es para compensar la que tengo en el medio. Si es que existiese una carga en el medio, podría no existir. Y la de afuera la obtengo, ¿de qué manera? Sumada con esa que está ahí, sumada algebraicamente, con los signos me refiero, ¿verdad? Me tiene que dar la carga neta del conductor. Si el conductor tiene carga 0, me tiene que dar 0. Si el conductor tiene 7Q, como en este caso, entonces estas dos sumadas me tienen que dar 7Q. ¿Estamos de acuerdo? Y esto nos permite, entonces, ahora sacar las densidades. ¿De qué manera? Densidad interna va a ser sigma igual a la carga que hay, que es más 5Q, dividido por la superficie en que estoy depositando, porque es una superficie, ¿verdad? Esa 5Q. ¿Cuánto vale esa superficie? ¿Pero qué R en particular? No, no, porque no está en la superficie gaussiana. ¿Dónde está la R1? Está en la superficie interna. 4pi R1 cuadrado. Mientras que la externa está en 2Q, ustedes hacen la simplificación. Yo le pongo el más para ponerle color nomás, porque si hubiese sido un signo menos por ahí, prefiero que
quede ahí, ¿ya? 4pi R2, por supuesto. Para la densidad al exterior usamos el radio externo. ¿Ok? Oye, va a estar apagado el micrófono, chiquillos, un minuto. Así que en la casa no pasa nada, no estamos haciendo clase. Seguimos. ¿Dudas, preguntas respecto a esto? Porque con esto cerramos entonces el caso de los conductores. Ustedes pueden ver después más ejercicio en el CIARS, en discutir con el ayudante, ¿verdad? Pero es un poco la idea. Cada vez que tengan un conductor involucrado en un problema de campo eléctrico, el campo siempre es cero, y si es que estuviese cargado, se depositan densidades. Si estuviese descargado también hay densidades, pero que salen de la nada. Simplemente se ordenan si es que hay una carga al interior, ¿ya? Vamos entonces a lo que vamos a discutir hoy día, que es potencial eléctrico. Potencial. Potencial eléctrico. Es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Por unidad de carga. Para un sistema, aunque parezca redundante, hay que ponerlo para un sistema eléctrico. ¿Ok? Fíjate que vamos a definir una unidad en el sistema internacional para el potencial, pero después la volvemos a definir, en la misma en el fondo, pero con otro tipo de magnitudes físicas, porque ahora vamos a trabajar, fíjate que para definir la potencial, el potencial digo, tomo la energía que se mide en Joule, ¿ya? Tomo la energía en Joule y lo divido por la carga de prueba, ¿ok? Y por lo tanto estoy
dividiendo Joule por Coulomb, y eso me da Volt, que es la unidad internacional de potencial eléctrico. Pero después vamos a entrar a circuitos, y en circuitos el potencial está en un contexto distinto, está metido justamente como una batería, generalmente como una fuente de poder, y está mezclado con corrientes eléctricas en amperes, con resistencias en ohms, y por lo tanto vamos a tener que definir de nuevo el voltaje o el potencial en función de esas magnitudes físicas presentes en un circuito, ¿ok? Pero son equivalentes, no pasa nada. Son totalmente equivalentes. Ok, en el sistema internacional, el potencial tiene unidades de Joule partido por Coulomb, tal como está en la definición, y esos son los volt, cuya letra, ya, volt, va a tener el símbolo en la V mayúscula, ¿ya? Y de ahora en adelante, términos como voltaje, potencial, diferencia de potencial, tensión, también son totalmente, apuntan a lo mismo, a el potencial eléctrico que acabamos de definir. Entonces, de repente, dependiendo un poco del contexto, en el contexto más, un poquito más técnico, de, sobre todo los maestros electricistas, los que tienen que ver con instalaciones de potencia, hablan de tensión, ¿ya? De voltaje, y van a ver que en diferentes libros el voltaje se escribe con J y con G, y en ambos está bueno, ¿ya? Porque primero voltaje no tiene nada que ver con nosotros, Volt era un físico italiano, Volta de hecho sería la traducción al español, entonces uno habla de voltaje con J y con G y en ambos se acepta como el mismo término. Pero el término técnico es el que puse en la pizarra, potencial eléctrico, ¿ya? Pero uno de repente ve, oye, ¿quieres una batería? ¿Con cuántos volts funciona? Te preguntan, ¿cuál es el voltaje de la batería? Uno no le va a corregir al vendedor, ¿verdad? No, cuidado, eso es potencial eléctrico. No, uno entiende que se está refiriendo, ¿verdad?, al término técnico. Este era lo que conversábamos también, vengo saliendo de una clase del 110, la diferencia de masa y peso, ¿verdad? Cuando uno dice, el médico le dice, a ver, sube la balanza, lo voy a pesar. Doctor, pare un poquito, pues, me va a amasar, que es distinto, porque eso es lo que mide la balanza, es la masa corporal, no el peso es una fuerza. Lo que pasa es que la balanza usa el peso para calcular la masa. Si tú te llevas la balanza a un ascensor y el ascensor está acelerando, te va a marcar una masa distinta. Y tú no has cambiado nada, no bajaste ni subiste de peso en el ascensor, ¿verdad? Y lo mismo, si tú te llevas la balanza al espacio vacío, donde no hay nada, o en caída libre incluso, que es la forma más cercana de sentir la no gravedad, ¿verdad? Estar en caída libre, y tú pones la balanza abajo, no te marca cero, porque en el caso de no gravidez no pesamos nada, ¿ya? Son pequeñas sutilezas que un ingeniero igual tiene que saber, chiquillos, porque miren, ¿dónde está lo importante? Que ustedes tienen que tener el background cultural en ingeniería independiente de tu especialidad para que te puedas desenvolver de la siguiente manera. Si tú estás en el supermercado y le dices a la persona, tú me puedes pesar, qué sé yo, medio kilo de queso, él y tú están entendiendo porque es un lenguaje coloquial y no técnico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué le vamos a decir de otra manera? ¿Verdad? Lo mismo que conversamos, creo que a ustedes se lo conté. Si tú llegas a la vulcanización a inflar tu neumático, ¿verdad? En estricto rigor, y él te dice, el señor que te atiende, ¿verdad? ¿Cuántas libras le ponemos a su rueda? Tú lo puedes corregir, ¿verdad? Como un buen ingeniero. A ver, pare, señor. Usted se refiere a libras, fuerza por pulgada cuadrada, que esa es la unidad correcta, porque es una unidad de fuerza partido por área. Libra es una unidad sola, es una unidad de masa del sistema inglés. No le estás echando, ¿no es cierto?, masa al sistema, le estás poniendo presión. Pero uno no hace eso, dice libras nomás, ¿para qué va a estar? Ahora, el mismo ingeniero que fue a inflar los neumáticos está dando una charla donde el público son puros ingenieros, están hablando de un proyecto y habla de esa manera coloquial, ahí sus colegas lo van a mirar y van a decir, no, pues aquí no, estamos en otro contexto. Y te van a mirar como un profesional cantinflero. Entonces, por eso que para mí es importante la rigurosidad en el contexto adecuado. Y como estamos en un contexto de clase, en general vamos a hablar de potencial eléctrico.
En circuitos podemos relajarnos un poquito, hablar de tensión y todo eso, pero nosotros, yo por lo menos, cuando verbalizo una prueba y todo eso, siempre vamos a hablar de potencial eléctrico, y a lo más podríamos decir diferencia de potencial, ¿ya? Como alejarnos un poquito del sistema. Ok, bueno, para los que no recuerdan, la energía, el concepto de energía potencial gravitatoria, la idea de energía potencial eléctrica se da en esta situación. Vamos a suponer que tengo una carga Q grande y acerco una carga de prueba chiquitita. ¿Ok? Estos sistemas, sabemos, estas dos cargas están interactuando, están separados a una distancia r, están interactuando, y esa interacción hace que exista energía potencial de interacción, están ligados. Si tú quieres romper este sistema ligado, vas a tener que gastar al menos la misma energía que ellos poseen. Esto es muy parecido a sistemas como, por ejemplo, la Tierra y la Luna. Ellos, como quedaron formados, ¿verdad? La Luna orbita en torno a la Tierra y tú lo puedes tomar como un solo sistema ligado que posee energía potencial. Y si tú quieres romper el sistema Tierra-Luna, tienes que gastar energía, pegarle a la Luna, ¿verdad? Pegarle a la Tierra, sacarla de órbita para que se despeguen. Y eso es la energía mínima para poder despegar el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, esta pizarra quedó empotrada al muro con esos pernos, ¿verdad? Y hay energía potencial ahí almacenada. Si yo quisiera despegar, tendría que al menos hacer, ¿no es cierto?, un esfuerzo similar a la energía que se gastó para poder meter esos pernos. Entonces, esta energía potencial la vamos a usar muy poco, creo que solamente para deducir, porque el potencial es el que interesa, está dada por la constante eléctrica, la carga que me interesa, la carga grande, la carga de prueba partido por R. Esa es la energía potencial. Entonces, si yo la divido por la carga de prueba, ¿verdad? Voy a obtener que el potencial es simplemente esa ecuación que está ahí. ¿Ok? Lo voy a poner ahí arriba, vamos a necesitar un nombrecito. Entonces, escribo de nuevo la ecuación que quedó en el doble cuadro, que acuérdate que los doble cuadros son siempre para nosotros un poquito más importantes que los demás. Este sería potencial de una carga puntual. De una carga puntual. Y después, uno dice, haciendo el símil con el caso de campo eléctrico, el campo eléctrico de una carga puntual es relativamente sencillo de calcular. Entonces, cuando tengo una distribución continua, un objeto cargado, un plano cargado, una esfera, un cilindro, tenía que usar una herramienta que estaba dada por una integral. Lo mismo va a ocurrir con el caso del potencial, al dividir acá, insisto, esta energía potencial ya me olvido, por ahí capaz que la ocupemos en algún ejercicio, pero muy rara vez la usamos. La otra situación sería esta. También doble cuadrito, y esto sería potencial. Este que está aquí, que acabo de poner, es esa ecuación que está ahí. Y este sería el potencial generado por una distribución continua. ¿Okay? Ya vamos a ver ejemplo. Acá lo mismo. Esta integral barre, ¿no es cierto?, el objeto cargado. Objeto cargado. Y aquí cuidado, porque el objeto cargado puede tener una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Y ya sabemos que el de Q se convierte en
lambda por dx en una dimensión, o sigma por d área o ds, y finalmente rho por dB. Este sería una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. ¿Qué queremos decir con esto? El caso 1 podría ser una barra, un hilo o cualquier objeto en una dimensión. El caso 2, una superficie, cualquiera, un disco, cualquier tipo de superficie, ¿ya? Una superficie esférica incluso. Y el último es 3D. Tienen que estar los objetos en tres dimensiones. Y por lo tanto, lo mismo de siempre, una integral simple, una integral doble y una integral triple. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, pucha, parte de nuevo la pesadilla, ¿verdad? De tener que empezar a integrar y todo el cuento, porque para los alumnos es una verdadera pesadilla tener que definir tantas integrales. Pero tenemos una herramienta bastante útil, si es que llaman, claro, tiene un bemol. Tenemos que conocer el campo magnético, perdón, el campo eléctrico. Como ya sé calcular, o se supone que lo sé, ¿verdad? El campo eléctrico, ya sea con la integral directa o con Gauss, entonces si conozco el campo eléctrico puedo conocer el potencial sin ningún inconveniente. Antes de eso sí, vamos a poner el término diferencia de potencia. Diferencia de potencia. Lo más importante en términos técnicos de aplicación, o en términos de aplicación nada más, es calcular la diferencia de potencial entre dos puntos del espacio. Ese es el verdadero la magnitud verdaderamente importante para trabajar con el concepto de potencial. Miren, no copien lo que voy a poner en rojo, sobre todo los que están en la casa. Imagínate una pila de estas chiquititas comerciales, de estas doble o triple A, ¿ya? Que dice el fabricante que tiene 1.5 volt de potencial. En verdad están dando la diferencia de potencial entre el borne positivo y el negativo. Entonces tú decís, a ver, posibilidades. Borne positivo, borne negativo, en términos de valor me refiero, en volt, ¿ya? Yo podría decir que este está a 1,5 y este está a 0, de tal manera que la diferencia entre ambos es 1,5. Pero podría ser que este esté a 11,5 y el negativo esté a 10 volt. ¿Ok? Y puedo ir listando para abajo cualquier tipo de valor. 1.000.000 de volt para el voltaje positivo y la diferencia, 1.000.000 menos 1,5 para el negativo. ¿Entienden la idea, verdad? Y nunca voy a saber en estricto rigor, porque yo no puedo tomar un voltímetro y medir el voltaje o el potencial directamente en el borne positivo. Yo lo único que puedo hacer con un voltímetro es tomar las dos patitas del voltímetro, ponerla una en el positivo y la otra en el negativo y me da la diferencia entre ambos, 1.5 pegado. Y es lo que realmente importa, mira. Y les voy a, sigo con el lápiz rojo porque no me interesa que lo anoten, es simplemente para que les quede súper claro por qué es tan importante la diferencia y no tan importante el potencial absoluto. Tiene que ver con esto, mira. Vamos a suponer que
Creo que Profe, se le sabe que acabó no se le la, ocupa. No se le escucha eso. creo que se acabó la batería, profe. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí sí, profe. Ya, pues, Perfecto. cambiamos las pilas, gallito. Así que estamos listos. Bueno, les decía entonces que si queremos hacer el experimento, vamos a ponerle altura a esto. 3 metros es la letra H minúscula. Me interesa simplemente con qué velocidad llega un objeto cuando expuesto a 3 metros de altura. Pero resulta que es totalmente independiente respecto de dónde estoy haciendo el experimento. Lo puedo hacer en un piso 20, en una torre, lo puedo hacer en esta sala de clase, e incluso, mira, nosotros sabemos que Santiago va subiendo en altura respecto al nivel del mar. Ni siquiera en la misma ciudad de Santiago estamos a la misma altura. El poniente está más bajo, aquí más o menos en una región central de Villamaquena, por ahí en la medianía de la tabla, pero puedo subir al sector oriente y es más alto todavía. Lo importante es que esto está recorriendo 3 metros. Entonces, lo realmente importante es la distancia que recorre la masa, no dónde pusiste el cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el caso eléctrico ocurre exactamente lo mismo. No nos interesa mucho cuál es el voltaje real del polo negativo de la batería. Lo único que me interesa es que entre el positivo y el negativo hay 1.5. ¿Estamos de acuerdo? A medida que fue avanzando esta clase, ese 1.5 se fue bajando, se estaba agotando la batería, ¿verdad? Y finalmente el micrófono, que es un sistema, se supone inteligente, corta la transmisión para que no, no salga de otra manera, y se cortó nomás, pues, ya no hay 1.5 volt. Pongo estas nuevas, y bueno, ahora sí hay 1.5. Entonces, lo que interesa son las diferencias de potencial. Y esto me va a permitir hacer un cálculo. Vamos a suponer que yo tengo dos puntos de interés en el espacio, X e Y. Vamos a suponer que tengo el punto A en alguna parte del espacio, me da lo mismo dónde, un ejemplo genérico, y otro punto B. ¿Ok? Entonces puedo definir la diferencia de potencial de A y B como voltaje en A menos el voltaje absoluto, el potencial absoluto en B. ¿Ok? Voltaje en A absoluto menos voltaje B. Esta letra delta es la que nosotros hemos usado siempre en física. Delta temperatura, delta velocidad, etcétera. ¿Ya? Es una cantidad, ¿no es cierto? Aquí me faltó un eje. Oye, ¿y estos plumones que me dejaron fue cortesía de la universidad o se le quedó al profe? Ya, están re malos. Sí, creo que se le quedó al profesor. Están más malos que los míos. Se cortesía de la casa. Ok, entonces, ahí tengo. Entre dos puntos puedo calcular la diferencia potencial. Por ejemplo, rápidamente, así para que no se me aburren. Miren, un ejemplo cortito. Y en metros, X en metro, Q en el origen, aquí hay una carga Q, ¿ok?
Aquí hay un punto donde no hay nada, simplemente un punto A. Y aquí está el punto B. Y esa carga Q tiene una magnitud de 10 nanocoulomb. Considera K, la constante, 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado, coulomb cuadrado. Vamos a trabajar incluso con números, no con letras esta vez, simplemente para calcular y tener una idea de los volts, ¿ya? Entonces tengo una carga en el origen del sistema, tengo la carga Q de 10, un nanocoulomb es 10 a la menos 9 coulomb. Un nano de lo que sea es la millonésima parte de esa cosa, ¿verdad? Un nanosegundo es la millonésima parte de un segundo, ¿verdad? Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, etcétera. Así que un nanocoulomb es 10 a la menos 9 coulomb. Ya, tienen todo. Determinar la diferencia potencial entre los puntos A y B. ¿Ok? Háganlo rápidamente, a ver cuánto les da. Te recuerdo que el potencial absoluto, no la diferencia, para una carga puntual, lo escribimos. Nos queda, calcule entonces como ejercicio la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Ok? Recuerde que el potencial generado por una carga puntual en cualquier parte del espacio está dado por la constante eléctrica, la carga, dividido por R, donde R es la distancia que me separa, ¿verdad?, el punto que yo quiero inspeccionar con la posición de la carga. R representa la distancia de separación entre el punto donde estoy calculando el potencial, el punto donde R representa la distancia de separación entre el punto donde estoy calculando el potencial y la carga Q. Entonces fíjate, a ver si lo hacen y rápidamente. No necesitamos, creo yo, calcular, o no sé, capaz que sí. Por último dejamos expresado alguna raya, alguna cosa. Tienen que calcular el potencial en el punto A. A esta distancia la voy a llamar R sub A, porque tengo dos puntos involucrados. Después debo calcular el potencial en el punto B. Y voy a tener, ¿verdad?, el potencial en A, en B, y la diferencia entre ambos números me da la diferencia potencial entre los puntos A y B, generado por una sola carga. Yo puedo poner 2 cargas, 3 cargas, puedo poner ahora un objeto cargado, una barra cargada, por ejemplo, ¿ya? Hagan ese cálculo rápidamente, a ver cuánto les da. Yo igual lo voy a hacer en la pizarra, pero es una cuestión numérica simple que no les debiese tomar nada de tiempo.
¿Cuánto les dio? Mira, voy a borrar acá el lado derecho para no borrar el dibujo. ¿Sí? Veamos entonces el calculito. El voltaje en A va a ser la constante, la carga, partido por RA. Mientras que el voltaje B va a ser la constante, la carga, partido por RB. La diferencia de potencial entre los puntos A y B lo voy a tomar como voltaje, potencial en A menos potencial en B, nos quedaría de esta manera. Si factorizamos por lo que es factor común, en este caso la constante y la magnitud de la carga, me va a quedar 1 sobre R sub A menos 1 sobre R sub B. Y bueno, llegamos hasta ahí porque puedo multiplicar, puedo expresarlo como RB menos RA. Distancias, ojo, estos no son vectores, son los módulos de los vectores posición, si quieres, o simplemente la distancia que separa dos puntos, no es más que eso, ¿ya? Y partido por RA y RB. Ahí estaría la diferencia de potencial. Yo les dejo la inquietud, ¿verdad?, para que hagan el cálculo numérico, pero es más o menos simple, porque mira, lo podemos hacer acá. RA, veamos si es exacto. Este creo que me da exacto, porque tengo 4 de base, 3 de altura, me da 5 entonces metros RDA. Mientras que RDB tengo 2 de base, 2 de altura, así que me da 2 raíz de 2, ¿verdad? 2 raíz de 2 metros. Así que habría que reemplazar eso, no sé cuánto nos daría esa parte numérica. Delta B me va a quedar 9 por 10 elevado a 9 en unidades internacionales. 10 nanoculones, 10 por 10 elevado a menos 9. Factor de RB, 2 raíz de 2, menos 5, y todo partido por la multiplicación de ambos, me queda 5 por 2, 10, 10 raíz de 2. Este es el número que queda. Yo a propósito tomé los nanocoulomb para que se fueran las potencias de 9, las potencias de 10, digo, 10 elevado a 9 multiplicado por 10 elevado a menos 9, eso me da 1. Y me queda 10 por 9, 90, 90 multiplicado por ese número que está ahí. Esa es la cantidad que te queda en volt, ¿ya? Si alguien lo puede sacar. Aquí en este caso, fíjate, quedó negativo. Va a quedar negativo porque creo que 2 raíz de 2 es más chiquitito, ¿no es cierto? Porque 1.4, sí. Esto es más chico que 5. Me queda negativo. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo cómo voy a definir el delta. Y lo vamos a poner de la manera siguiente. Tarea, entonces ustedes le ponen ahí ya la calculadora y me cuentan cuántos volts eran la diferencia potencial. Insisto, claro, alguien dice, el profe hizo algo súper simple porque puso una carga, pero conceptualmente cada vez que le pidan diferencia potencial, lo pueden calcular. ¿Qué tendrían que hacer? Fíjate, mira, calculan el potencial absoluto en un punto, en uno de los puntos de interés. Si hay un delta potencial, va a haber una diferencia potencial, van a haber dos puntos, A y B, o el nombre que tú le quieras poner, punto 1, punto 2, da lo mismo. Entonces tienes que calcular el potencial en el punto 1, tienes que calcular el potencial en el punto 2 y restar esos resultados. Eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Eso es lo que voy a definir ahora, ¿ya? Mira. Convenio para el delta B. Entonces, si yo pongo delta B como B sub A menos B sub B, yo estoy aceptando un sentido de movimiento en el espacio, ¿ok?
cuando calculo la diferencia de potencial entre los puntos, tiene que estar implícitamente un sentido de cómo me estoy moviendo en el espacio. Por ejemplo, el potencial que se da en la pila, en la batería, es referido a el punto de partida, que siempre va a ser el negativo de la batería. Entonces hay 1.5 del positivo referido a el borne negativo. Entonces cuando yo pongo esta diferencia de potencial A menos B, estoy diciendo que el potencial absoluto de A, tomando como referencia B, es lo que acabo de calcular. Y si alguien dice, profe, pero si lo hago vuelta y pone B menos A, ¿qué es lo que está haciendo? Estoy entregando el potencial de B referido como sistema de referencia, el A. Parece algo sutil, pero no es tan sutil, porque mira, volvamos al ejemplo de la caída libre en 3 metros. Yo tengo aquí H igual a 3 metros, H igual a 0. Tengo algún sistema de referencia. Entonces, si yo escribo delta H como 3 positivo, porque estoy poniendo 3 menos 0, ¿verdad? Estoy diciendo que lo que estoy calculando es la altura de ese punto referida a esta. Mientras que si pongo delta H igual a menos 3, lo que estoy diciendo es que estoy entregando la altura del punto bajo como referencia tomando el piso de arriba. Y por lo tanto estoy a menos 3 metros de altura. Así que lo van a entender ahora con la definición que voy a poner de campo eléctrico. Ahí les va a quedar súper claro porque tenemos que usar el infinito como punto de partida. Entonces, cuando yo escribo así la ecuación, B sub A menos B sub B, estoy diciendo el potencial de A referido a B, o en otras palabras, me estoy moviendo desde el punto B para llegar a A. ¿Ok? Ya, aclarado este punto, vamos a finalmente la definición que nos interesa, que va a ser la que nos va a permitir hacer un montón de cálculos. Entonces, diferencia de potencial, como título, diferencia de potencial coma, usando campo eléctrico. Usando campo eléctrico. Bueno, aquí no creo que tengamos que definir nada. Lo de la izquierda es la diferencia potencial entre los puntos A y B. Y el campo eléctrico aparece, pero esta es una integral de línea. Integral de línea. Fíjate en algo importante, mira. Generalmente, en algunos textos, esta integral aparece como ds, pero el autor de esos libros, porque son traducciones mexicanas del libro en inglés, el Sears Semansky, el Serway. Entonces, en algunas versiones, en algunas ediciones del Sears, que es el que estamos usando como texto guía, esta integral aparece como ds, pero ds se refiere a un camino recorrido, no a una superficie, porque en la superficie les pone como a.
Entonces, para que nosotros evitemos esa posible confusión, porque para nosotros S es superficie, no camino, ¿ya? Vamos a usar siempre L, ¿ya? Toda vez que tenga, y la vamos a ocupar más adelante en campo magnético, siempre que tenga integrales de camino, ¿verdad? Vamos a usar el L. Ya, esta es la definición. La diferencia de potencial va a ser una integral de E.dl. Por supuesto que voy a hacer un ejercicio para que se entienda bien la idea de cómo calcular. Entonces, vamos a arreglar, eso sí, un poquito la ecuación, porque uno dice, el profesor acaba de decir lo siguiente, vean acá un segundito, miren. Este delta me está diciendo que el punto de partida es B y el punto de llegada es A. Es como si yo quisiera escribir una variación de temperatura, variación, no diferenciación, y tendría que escribir temperatura final e inicial. Estoy aceptando que la inicial es donde empieza a cambiar la temperatura y la final donde se detiene, en el delta, ¿ok? O sea, siempre en el delta, esta parte de acá es la final. Entonces yo digo, aquí tengo un inconveniente, porque de acuerdo a esa definición, tengo punto final, punto inicial, pero la integral me está diciendo que yo parto en A y termino en B. La integral se recorre desde el límite inferior al límite superior. Entonces, para arreglar esta discrepancia, esta misma ecuación se escribe con un signo menos y resuelvo el problema de los límites. Y así lo van a encontrar en casi todos los textos, la diferencia de potencial entre los puntos A y B, ahora la voy a escribir y ahí sí que me va a quedar totalmente en consonancia de punto final y punto inicial. ¿Ok? Esta es la que vamos a usar, ¿ya? Ecuación más usada. Ahora alguien dice, oiga, profe, ¿esas son distintas esas expresiones? No, pues están diciendo exactamente lo mismo. Sí, justamente cuando quiero darle el sentido correcto a la integral, tiene que aparecer el signo menos. ¿Ok? Y lo último, antes de hacer un ejemplo, si consideramos objetos finitos cargados, P, el potencial en el infinito es 0. Eso es lo que estoy diciendo. Mira, si R, la distancia al objeto cargado, tiende al infinito, en otras palabras, lo único que estoy diciendo es que es muy grande, el potencial tiende a 0. Y es como lógico, porque nosotros partimos la clase de hoy, de esta parte me refiero, diciendo que el potencial tiene que ver con una energía potencial. Si estoy muy lejos del objeto cargado, no tengo nada de energía potencial, y por lo tanto el potencial es 0. Y voy a tomar esa como una referencia. Pero ¿para qué sistema físico? Para la gran mayoría de sistemas físicos reales, objetos finitos, una esfera cargada, un cilindro cargado, una barra cargada, o cargas puntuales, etc. ¿Ok? Muy bien, a manera de ejemplo. Por ejemplo, usando el campo eléctrico, calcule el potencial generado por una carga puntual. Por supuesto, ya nosotros conocemos cuánto vale el potencial de una carga puntual. Vale la constante
multiplicado por la carga que me genera el potencial partido por R. Ahora, simplemente es para ilustrar esa integral que está ahí. Entonces, vamos a poner un sistema de referencia. Vamos a trabajar en el plano, simplemente por una cuestión de dibujo, y vamos a poner la carga justo en el centro, para hacer más simple el análisis matemático. Y en un punto cualquiera, en un punto totalmente genérico, en el punto P, vamos a calcular el potencial. Calculemos P, el potencial, en el punto P. ¿Ok? ¿Qué sabemos nosotros? Que aquí se me genera un vector, posición. Esta distancia R tiene asociado además un R tongo aquí. ¿Ya? Un R tongo. Entonces, debiésemos ocupar la ecuación esta, le voy a llamar ecuación asterisco. Usando asterisco y tomando la referencia en el infinito, dos puntos, copien eso. Seguimos enseguida. ¿Qué vamos a obtener? Veamos. Cerramos esto. Da lo mismo, por supuesto, el nombre que yo le ponga a los puntos de interés. Yo ahí puse la definición entre los puntos A y B, pero podemos poner en verdad cualquier tipo de nombre. En este caso le puse P. Y el otro punto, acuérdate que para poder calcular diferencia potencial necesito un A y un B, ¿ok? Pero el B va a ser siempre el infinito. Por lo tanto, nuestra integral, que se escribía así, el voltaje del punto A menos el voltaje del punto B, menos de B hasta A, ¿verdad? Del campo punto de L, lo voy a escribir de esta manera. El potencial en el punto P menos el potencial en el infinito va a ser igual a la integral con signo menos desde el infinito hasta el punto P del campo eléctrico generado por una carga puntual, que yo conozco ese campo. ¿Ok? La constante, la carga, partido por R cuadrado según R tongo. Tiene un carácter vectorial porque viene un producto punto. Déjame terminar diciendo el tipo. Por producto punto de L. Ahora sí. No, pues, porque lo dimos vuelta. Acuérdate que cuando no está el signo menos, es de A hasta B. Justamente le pusimos el menos para que esto estuviera... Acuérdate que el punto de llegada es A. La partida es B. La integral parte en B y llega hasta A. Por eso que tuvimos que poner el signo menos para que esto... Porque si tú revisas, mira, si ustedes, chiquillos, yo estoy usando la secuencia exacta del Sears, porque en esta parte donde tenemos que tener convenios para los signos, es fácil enredarse. Si el profe no usa el mismo convenio del ayudante, si el ayudante no usa el mismo convenio del libro, nos empezamos a enredar. Y por lo tanto, por eso que es tan importante que en el caso mío, a mí me interesa que ustedes, no importa de dónde saquen la materia, si del libro, de una prueba antigua, estemos hablando con exactamente el mismo idioma. Y en este minuto, ese es el idioma que usa el Sears, que es la fuente que ustedes van a usar para su estudio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a sacar todo lo que sea constante y después le vamos a dar un carácter a qué significa este de L, es un camino. Entonces, antes de eso, tal vez lo podríamos hacer al tiro. Mira, yo tengo en algún punto del espacio el punto P. Y me voy a venir viajando desde el infinito, no importa el camino que recorra, hasta el punto P. ¿Ok?
calculando en el fondo el trabajo realizado. Básicamente es eso. Se supone que esto me representa una distancia muy, muy lejos. ¿Ok? El DL que aparece en la integral son pequeños vectores, vectores chiquititos, que forman parte del camino que yo elegí para llegar hasta el punto P. Puede ser una línea recta desde el infinito, puede ser un camino, da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que ese DL es parte de este camino. En algún minuto apunta así, en otro apunta así, etc. ¿Ok? Entonces, uno dice, como aquí, este es lo importante, el producto punto, ese producto punto, R_L, se puede escribir como módulo del primer vector, 1, módulo del segundo vector de L por el coseno del ángulo que forma el vector R tongo con DL. Entonces uno dice, cuando yo hago esta multiplicación, yo puedo dividir el vector de L en dos componentes, siempre. La componente paralela a el vector R tongo y la componente perpendicular. En cualquier parte donde yo me quiera encontrar. ¿Ok? Y resulta que la componente paralela al R, esto que está aquí, simplemente es dr. Y desarmo el producto punto. Una cuestión matemática un poco complicada de entender, porque es una integral de línea. Las integrales de línea no son integrales triviales, hay que desarmarlas primero. Entonces, me va a quedar. Saco lo que es constante, la constante y la carga. ¿Y qué me queda como integral? Simplemente de R partido por R cuadrado entre infinito y P. Y ahora integro. Me queda, me faltó el menos, tienes toda la razón, aquí hay un menos, aquí está el menos, e integro. Este es un R elevado a menos 2. Integrado me queda menos 1 partido por R, ¿verdad? Porque la integral de R elevado a menos 2 es R elevado a menos 2 más 1 partido por menos 2 más 1. ¿Están de acuerdo, verdad? X elevado a n integrado. N menos 1 y aquí me queda menos 1. Así que, y esto lo debo evaluar entre infinito y el punto P. ¿Ok? No le pongo punto P, es el radio del punto P, el R nada más. Entonces esto me va a quedar menos 1 dividido por R. Este punto P que yo le llamo tiene asociado una cierta distancia R cualquiera, ¿ya? Menos, hay un signo menos. A ver, mira, voy a hacer esto. Este signo menos que me quedó en la integral, lo voy a multiplicar con ese signo menos que tenía afuera, para que este me quede positivo. Y así, entonces cuando evalúo en el límite superior, esto es positivo, evaluado en P, para que no se me confundan, le voy a poner RP, ¿ya? Para que no crean que es el mismo R de la integración, menos 1 partido por infinito, que en verdad no estoy calculando 1 partido por infinito, estoy buscando el límite. ¿Cuánto vale este límite? 0. Y me queda entonces el lado derecho de esta ecuación, un resultado que ya teníamos, yo se lo escribí al inicio de la clase, el potencial de una carga puntual no es más que la constante, la carga partido por RP. ¿Ok? Y en el lado izquierdo, fíjate que este potencial que está aquí, ¿cuánto vale? Potencial evaluado en el infinito, 0. Y me queda entonces eso que está ahí. ¿Ok? Así que el potencial en el punto P, o si quieres la diferencia de potencial, es la carga por la constante partido por R, ¿ya? Que sería el potencial de una carga puntual, no es más que eso. Y ahí la referencia la estoy tomando respecto al infinito. Fíjate que la próxima clase, ¿cuándo tenemos la prueba? O sea, nos queda una clase todavía, el lunes. El lunes voy a hacer un ejercicio más sofisticado de
de potencial, ya ahora poniéndonos serio con un cilindro o con una esfera, algo que sea candidato al certamen. ¿Ok? Lo que sí les recomiendo, si quieren ir avanzando en el estudio, si ustedes resumen la lista de reproducción de electricidad y magnetismo del canal mío, van a ver 3 tutoriales, o hay más de los que para este certamen. Está el campo eléctrico, está ley de Gauss, y el último es potencial eléctrico. Ante la primera parte, porque los otros son de circuito y de la Biot-Savart, cosas magnéticas, ley de Ampere y otras cuestiones, que son para el segundo certamen. Si quieren ir adelantando ya con esta clase, están más o menos preparados para entender el último tutorial, porque fíjate, el último tutorial de potencial, yo hice una mezcla, puse esferas, conductoras, aislantes, se le pidió calcular, en el fondo, el ejercicio que yo redacté, densidades de carga, campo eléctrico y potencial también. El potencial siempre se va a preguntar en una prueba como algo adicional. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente se les pide el campo eléctrico y a partir del campo integrando. Así que véanlo, pues, si les sirve. No traje la hoja. Fome. Ya, vamos a hacer algo. Lo que hicimos, no sé si lo hicimos la otra vez, pero... Oye, si no hay dudas desde la casa, terminamos. Mira, Gonzalo, por lo siguiente. No es que lo hayamos hecho a priori, sino que tenemos que elegir una referencia donde queramos. Entonces, para sistemas finitos, muy lejos, en el infinito, el potencial es 0. Entonces uno dice, voy a tomar la referencia cuando el potencial es 0. ¿Y dónde vale 0? En el infinito. ¿Ok? Por eso que lo hicimos de esa manera. Ya pues, chiquillos, que estén muy bien. Buenas tardes. Chao, chao.